Mira bien esta imagen. Esto de aquí ya fue una columna de tanques rusos, pero ahora es un cementerio al aire libre. Carcasa tras carcasa, alineadas en un camino de tierra en el este de Ucrania, todavía soltando humo. Y hay algo en esta historia que casi todos pasaron por alto. Después de perder tanto material, Rusia se detuvo. Se quedó 6 meses enteros sin lanzar ni un solo asalto blindado. La explicación obvia sería decir que se quedaron sin tanques, pero no fue eso. Lo que detuvo al ejército más grande de Europa durante medio año fue otra cosa, algo que Ucrania hizo en silencio, en la oscuridad, y no le contó a nadie. Déjame mostrarte lo que está pasando. Entre mayo y octubre de 2025 pasó algo extraño en el frente de batalla. Rusia, que pasó toda la guerra enviando oleadas de blindados contra las líneas ucranianas, simplemente dejó de hacer eso. En lugar de las columnas de tanques, empezaron a aparecer pequeños grupos. 2, 3 soldados arrastrándose por el pasto, intentando infiltrarse sin ser vistos. Y el mundo vio eso y dijo, ¡qué inteligente! ¡Qué táctica nueva y astuta! Pero no había nada de inteligente en eso. Era, en realidad, lo que le queda a una máquina de guerra cuando alguien le quita la pieza más importante. Y para que entiendas cuál es esa pieza, necesito explicarte algo sobre cómo Rusia hace la guerra, porque sin eso nada de lo demás tiene sentido, ¿verdad? Hay una frase que los analistas militares usan para describir al ejército ruso. Es un ejército de artillería con muchos tanques. Fíjate en el orden. La artillería viene primero. Y eso no es una forma de hablar. Según el Royal United Services Institute, uno de los institutos de defensa más respetados del mundo, la artillería es la principal fuente de letalidad de Rusia. Mientras que los ejércitos de Occidente usan los cañones para apoyar el avance de las tropas, en Rusia es al revés. Las tropas se mueven para colocar la artillería en posición de arrasar al enemigo. Es la artillería la que abre el camino, es la que debilita la defensa antes de que cualquier soldado ruso se acerque. Eso viene desde hace mucho tiempo. Eso viene de la doctrina soviética. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia usaba la artillería para desmantelar defensas enteras y muchas veces arrasar ciudades completas. Se volvió su sello distintivo. Lo que estás viendo aquí es un BM-21 Grad, un lanzacohetes múltiple. Es un sistema soviético que lanza decenas de cohetes en segundos para saturar toda un área con fuego. Esta lluvia de fuego es el sello distintivo de la guerra rusa. ¿Y sabes qué más? Los rusos aprendieron a proteger estos cañones. Se quedan a unos 12, 15 kilómetros detrás de la línea y pasan la noche aún más lejos. Solo avanzan para disparar y luego retroceden corriendo para evitar la represalia. Entonces, para quien conoce la doctrina de guerra rusa, hay algo bastante claro. Para ellos, la artillería no es un detalle. Es la columna vertebral. Es lo que hace que todo el ejército funcione. Ahora imagina lo que pasa si alguien arranca esa columna vertebral. Lo que Ucrania descubrió fue la manera de alcanzar exactamente ese lugar donde los rusos creían estar seguros. Eso fue exactamente lo que hizo Ucrania. Y el nombre de la operación es casi una broma. La llamaron Oksan. Ese es el nombre de una cadena de supermercados muy conocida en Europa. Un apodo interno, como una burla para una de las operaciones más devastadoras de la guerra. Y lo más curioso es cómo nació. Según el propio ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, todo comenzó por accidente. Un equipo buscaba un objetivo específico a 25 kilómetros de distancia. No lo encontraron. Entonces terminaron volando casi 50 kilómetros dentro del territorio ocupado. Y fue ahí donde vieron a los rusos completamente relajados, demasiado lejos del frente como para imaginar que alguien los alcanzaría, sentados sobre su propio equipo sin ninguna preocupación. Y de ahí surgió la idea.
¿Y si mandáramos un montón de drones bombarderos exactamente hasta esa profundidad, donde ellos se sienten seguros, y destruyéramos todo de una vez? Lo que estás viendo ahora es esa idea, ese método puesto en práctica. Un dron bombardero pesado por la noche, flotando en silencio sobre un tanque ruso estacionado, soltando municiones una por una. Cada explosión da justo en el blanco. Ahora imagina eso que acabas de ver, pero multiplicado por cientos. Cerca de 1000 drones en 3 noches. Eso fue lo que pasó. Más de 800 vehículos blindados destruidos. En total, 949 objetivos alcanzados, todos a más de 50 kilómetros de la línea del frente. Todo coordinado por un sistema llamado Delta, que reúne en un solo mapa en tiempo real cada imagen de dron y cada dato de las tropas. 2 de las unidades de élite de Ucrania, apodadas Lazar y Némesis, estaban detrás de esto. Y en junio de 2026, vino la segunda fase, bautizada como Artachan. El mismo juego de palabras de antes, pero ahora con la palabra Art al frente, refiriéndose a la artillería. Y estaban apuntando de nuevo a la artillería. ¿Qué hicieron? Fueron a la región de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Starobilsk. 231 objetivos fueron alcanzados, 171 destruidos. ¿Resultado? En el primer día de la operación, la actividad rusa cayó entre 30 y 80%, dependiendo del tramo. Pero el golpe más mortal no fue a los tanques. Fue en una pieza que Rusia simplemente no puede reponer, porque hay un problema técnico que entorpecía a Ucrania desde hace mucho tiempo. Cuando lanzas una granada común encima de un cañón, lo dañas, pero la mayoría de las veces los rusos logran repararlo y devolver la pieza al combate en poco tiempo. El daño es temporal, así que los ingenieros ucranianos pasaron meses trabajando en una solución y crearon una nueva munición hecha para una sola cosa: reventar el cañón de la artillería por dentro, hasta el punto de que ese cañón nunca más pueda ser usado. No es solo dañar el cañón, es matarlo de una vez por todas. Y las palabras del propio Fyodorov, el ministro de Defensa ucraniano, explican bien eso. Él dijo que en solo 2 noches, 250 piezas de artillería rusa fueron destruidas con esa munición especial. Y hay confirmación en video de cada caso. 250 cañones destruidos de forma permanente en 2 noches. Detrás de gran parte de esta estrategia de drones está el coronel Pavlo Yelizarov y el grupo Lazar, responsables de destruir más de $13,000 millones en equipo ruso a lo largo de la guerra. Y si esta historia te está mostrando algo que no sabías, dale like y suscríbete al canal ahora, porque seguimos cada capítulo de esta guerra de cerca y no querrás perderte lo que viene. Y lo que viene es justamente lo que esta arma provoca en todo un ejército. ¿Por qué? Destruir el tubo del cañón es solo el comienzo. Piensa conmigo, ¿qué le queda a Rusia después de eso? Porque todo el ejército fue construido alrededor de la artillería. Quita la artillería y el asalto va completamente desnudo al combate. Sin ese fuego pesado ablandando la defensa ucraniana antes de tiempo, los soldados rusos tienen que atacar posiciones mucho más fuertes y además enfrentarse a enjambres de drones en el camino. El resultado es brutal. Y no soy yo quien lo dice. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, una fuente externa al conflicto, afirmó que la proporción de rusos muertos o heridos en relación con los ucranianos subió de 3 a 8, es decir, 8 rusos por cada ucraniano. Él calcula cerca de 35,000 bajas rusas por mes. Y hay un dato que resume todo desde el inicio de 2026. Los operadores de drones ucranianos eliminaron a 12,500 rusos más de los que Rusia logró reclutar en el mismo periodo. O sea, el agujero solo aumenta. Lo que ves ahora es un caza ucraniano, soltando bombas guiadas de precisión sobre grupos de asalto y posiciones rusas escondidas en el bosque. Es este tipo de escena la que se repite todos los días.
Y fíjate en la perversidad de la situación para Moscú. El ejército ruso sigue recibiendo la orden de atacar de la misma manera de siempre, día tras día. Solo en un periodo reciente de 24 horas, hubo más de 250 enfrentamientos a lo largo del frente, los más intensos en los sectores de Pokrovsk y Sloviansk. La orden de avanzar no ha cambiado. Lo que cambió fue que ahora estos hombres avanzan sin el escudo de fuego que debería ir delante de ellos. Entonces, esa táctica nueva e inteligente de los grupos de 2 soldados nunca fue táctica ni nada. Era desesperación. Era la única forma de atacar cuando ya no tienes con qué atacar bien. Pero entonces podrías estar pensando, ok, ¿y Rusia no se recupera? ¿No es solo producir más? Y aquí tenemos que ser honestos porque hay un obstáculo real. La verdad es que Rusia está tratando de ponerse al día. Su plan es producir más de 7 millones de drones en 2026. 7 millones. Es muchísimo. Y sería una tontería fingir que eso no importa, solo que hay un problema que todavía no han logrado resolver. Ucrania va años por delante. Hoy, los drones ucranianos pilotados en primera persona ya superan a los rusos en una proporción de 1,5 a 1 en la línea del frente. Y esa ventaja solo crece. Solo en mayo, Ucrania golpeó casi 180,000 blancos militares, la mayoría con drones. Y no se trata solo de la cantidad. Ucrania ya desarrolló drones de alcance medio que vuelan 200 kilómetros o más, lo que significa que ni siquiera retirar la artillería hacia atrás resuelve el problema ruso. Porque a esa distancia, el cañón ya se vuelve inútil. Hay drones con inteligencia artificial que identifican el objetivo por sí solos, sin depender de señal satelital, lo que deja la interferencia electrónica rusa sin nada que bloquear. Y hay un detalle casi gracioso en medio de todo esto. Ucrania entrena operadores para derribar los drones bomba rusos, los Shahed, usando una versión modificada del juego GTA V como simulador barato. Esa es la realidad de la guerra actualmente. Operadores entrenando dentro de un videojuego. ¿Y sabes cuál es el resultado de ese entrenamiento en la vida real? Un dron interceptor ucraniano que cuesta una fracción del precio, alcanzando y explotando un Shahed ruso en pleno aire, en el cielo de Ucrania. ¡Oh! Un dron barato derribando un dron caro. El obstáculo es real y Rusia probablemente va a insistir. Pero está intentando alcanzar desde lejos a alguien que ya se adelantó. Entonces volvamos al principio, a esa pausa de 6 meses que nadie explicaba. Ahora todo tiene sentido, ¿verdad? Rusia no se detuvo para cambiar de táctica. Se detuvo porque Ucrania cerró en silencio la pierna que sostiene al ejército ruso de pie. Sí, un ejército entero construido en torno a la artillería, obligado de repente a luchar sin ella. Y esa es la parte que da escalofríos cuando te pones a pensar. Una máquina de guerra puede parecer imponente, temida, imparable y ya estar hueca por dentro. El gigante sigue caminando por un tiempo, por pura inercia, sin darse cuenta de que la pierna ya no está. Eso fue lo que reveló la Operación Alchambro. El poder militar más temido del mundo dependía de una sola cosa. Y cuando cortaron esa cosa en la oscuridad, el colapso ya había comenzado, aunque nadie lo hubiera visto todavía. Y esa historia aún no ha terminado. De hecho, está lejos de hacerlo. El presidente Volodymyr Zelensky ya aprobó una nueva iniciativa estratégica de 40 días, dirigida por el Servicio de Seguridad de Ucrania, para apretar aún más el cerco contra los invasores rusos. Una posible tercera fase de la operación podría estar siendo preparada ahora. Y por la forma en que fueron las 2 primeras, Rusia solo se dará cuenta cuando ya esté sucediendo. Por eso vale la pena estar aquí. Esta historia todavía va a escalar y vamos a cubrir cada paso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, para que no te lo pierdas.
Y antes de que te vayas, respóndeme una cosa en los comentarios. Si Ucrania ya detuvo al ejército ruso una vez en secreto y ahora está preparando la siguiente fase, ¿crees que Rusia podrá recuperarse a tiempo? Deja tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber. Gracias por vernos y por los comentarios que hacen. Eso significa mucho para nosotros. Hasta el próximo video.